Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista a las 12 del día, 8 minutos, la hacemos con Alejandro Eder, experto en desarrollo humano, seguridad y solución de conflictos. La situación de emergencia que atraviesa en este momento el departamento del Valle del Cauca. La información la presentamos a esta hora con Margaret Halbo. Muy buenas tardes. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Eder, que además participó también en el proceso de paz y además también ha sido candidato a la alcaldía de Cali. Bueno, Alejandro, o doctor Eder, como usted quiera que lo llamen o que lo llamemos, bienvenido a Al Día Noticias. El Valle del Cauca y Cali es poco de atención en Colombia. En los días anteriores, desde que inició la movilización y todos estos movilización además justificada, amparada por la Constitución y que todos tenemos derecho a protestar, a opinar y a elevar la voz, pero también con muchos actos vandálicos dramáticos hasta llegar al incendio en Tuluá del Palacio de Justicia. Esto se puede decir que ha cambiado un poco, ya llegó el ejército, llegó la policía, fue el presidente nuevamente y estuvo bastante tiempo en el Valle del Cauca tomando medidas. Usted se quejaba que no habían visto a Cali con esa importancia y esa seriedad que necesitaba y que había que tomar el control. ¿Hoy lo tomaron? ¿Ya está tomado? Muy buenos días, Margaret, a vos, a John Didier, a todos los oyentes, a todo el equipo de trabajo de ustedes. El Alejandro está bien, primero que todo, y lo que yo diría que evidentemente se empiezan a dar pasos para retomar el control, se han desbloqueado un par de retenes ilegales o de bloqueos que estaban montados hace ya casi un mes, más de 3 semanas, en la avenida Quinta, en Sameco. Digamos que hay más presencia de la fuerza pública, pero yo sí pues, veo dos problemas. Primero, que llevamos más de un mes y que esto apenas está comenzando, pero bueno, por lo menos comenzó. Y segundo, es que si bien aquí hay un claro elemento de recuperar el control del orden público, que es el deber de las autoridades en cualquier democracia, obviamente siempre dentro de la ley y en el marco de respeto a los derechos humanos, pero también creo que es importante acelerar el proceso de diálogo, sobre todo en Cali, con los jóvenes, que la mayoría de los jóvenes que han salido son jóvenes que tienen una protesta legítima, que si uno los escucha tienen razones legítimas por estar en la protesta, pero sí creo que hay que hablar con ellos, y a quienes están cometiendo actos vandálicos y bloqueos ilegales, pues sí la fuerza pública debe actuar. Perfecto. Entonces, digamos que se está dando un paso, pero faltan muchos pasos. Pero usted también menciona algo importante. ¿Por qué? Claro, en Bogotá, porque Bogotá es el epicentro de lo que ocurre en Colombia, pero ¿por qué en Bogotá, en las zonas aledañas a Bogotá, pero por qué en el Valle del Cauca y Cali es donde más ocurren estos ataques vandálicos, donde además tocan de manera directa alcaldías, centros oficiales o como este caso Palacio de Justicia? Usted también lo he escuchado opinar en que Cali y el Valle del Cauca es la frontera norte, si lo podemos llamar así, la frontera noroccidental de todo lo que ocurre del Cauca hacia abajo, con la frontera de Ecuador. ¿Por qué? Pero yo lo que digo es que Cali es la frontera sur de Colombia, digamos de la Colombia desarrollada, la Colombia de oportunidades, porque ha habido un abandono histórico del suroccidente colombiano, sobre todo del centro y del resto de Colombia, que lleva décadas. Ese abandono lo que ha conducido en las últimas décadas más cercanas ha sido a que allí se instalará el conflicto con las FARC, el conflicto con el ELN. En su momento el M-19 también actuaba en esa zona. Luego ahí se arraigó el narcotráfico. Hoy vemos que el 60% de los cultivos de coca en Colombia están en el suroccidente. Solo en el departamento del Cauca hay 20.000 hectáreas de coca, una coca que entendamos también que la coca y el narcotráfico lo que es la agroindustria de la cocaína.
¿Eso qué quiere decir? Que lo que importa no es cuánta coca está sembrada, sino cuánta cocaína producen luego de pasarla por un proceso industrial. La cocaína, en Colombia se producen hoy 6 kilos de cocaína por hectárea. Eso quiere decir que con las 20.000 hectáreas que están sembradas en el Cauca, se producen 120.000 kilos de cocaína al año. Bien lo he mencionado en otros espacios. En 1993, cuando es dado de baja Pablo Escobar, en Colombia había 43.000 hectáreas de coca en todo el país que producían 2 kilos de cocaína por hectárea. Es decir, hoy, en el 2021, solo el departamento del Cauca produce mucha más cocaína que toda Colombia en 1993, cuando teníamos el problema gigantesco de Escobar. Y lo que nosotros no estamos haciendo es que no lo estamos atendiendo. El narcotráfico del Cauca representa un valor de 1.200 millones de dólares al año, 1.200 millones de dólares al año para los carteles colombianos. Y eso equivale a 4 billones de pesos, lo cual es muchísima plata. Perfecto. Oye, tiene una pregunta. Doctor Eder, ¿usted cree que en efecto hay células guerrilleras urbanas y también dinero del narcotráfico alimentando como insumo, como combustible de este vandalismo de las protestas? Sí. Creo que tiene, démosle un segundito, tiene... Qué pena, es que tenía mucho ruido aquí donde estoy. Perfecto, No estoy en estudio. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta, John Didier? Sí, sí, doctor Eder. ¿Cree usted que en efecto hay presencia de células guerrilleras urbanas, como lo denuncia el gobierno, y también dineros del narcotráfico siendo combustible de este vandalismo en las protestas? No tengo la menor duda que hay presencia de células urbanas del ELN o de disidencias de las FARC, e inclusive de otros grupos narcotraficantes, las BACRIM, porque todas se benefician del desorden, ¿no? Si nosotros vemos ahorita en Cali con la militarización y la traída de fuerza pública, pues llegaron 7.000 hombres de otras regiones de Colombia. ¿De dónde vienen? Probablemente del suroccidente. ¿Qué estaban haciendo allá? Pues combatiendo el narcotráfico y erradicando coca. ¿Qué no están haciendo hoy? Pues combatiendo el narcotráfico y erradicando coca. Entonces distraen y eso genera tensión. Pero también creo que es un error pensar que es solo eso o que es principalmente eso. Aquí hay un problema social de fondo que tiene que ser atendido y que tiene que ser escuchado. Pero yo insisto, después de un mes de esto, la forma de lograr que se escuche y que se generen los cambios que necesitamos no es a través de un bloqueo prolongado que le está costando más pobreza y más hambre al país. Antes de ir nuevamente con Margaret, una pregunta final, doctor Eder. Dijo Catalina Ortiz, representante de la Cámara por el Valle, que Cali no tenía alcalde, que una recompensa para el que lo encuentre. Usted que conoce bastante de Cali, que estuvo en esos caminos de ser alcalde de Cali, ¿eso es verdad? ¿Cali no tiene alcalde? Yo creo que el alcalde de Cali, cualquier alcalde que le haya tocado este periodo, le tocó una mano muy difícil, principalmente con el tema del coronavirus, ahorita con este tema del bloqueo, y creo que eso se tiene que reconocer. Pero habiendo dicho eso, yo sí creo que ha dejado mucho que desear este alcalde, no solo en el manejo de esta crisis, donde ha sido evidente la falta de liderazgo para recobrar el orden y para escuchar a la ciudadanía, sino también durante todo el año pasado. Por ejemplo, se desmontaron programas sociales que eran muy importantes para la ciudad, como los gestores de paz, que apoyaba a jóvenes en situación de alto riesgo para que ellos estuvieran ocupados y estudiando. Pues muchos de esos jóvenes hoy, ¿dónde están? En los bloqueos, porque el Estado les quedó mal, como suele pasar. Desmontó otros programas sociales como Comunidades Escuela, que era un programa que preparaba a las comunidades para ayudar en el proceso educativo de los niños y los jóvenes cuando estaban en casa, ¿no? Porque al fin y al cabo uno no vive en el colegio, uno vive en la casa. Lo desmontaron. Imagínense lo bueno que hubiera sido ese programa este año cuando todos los niños y jóvenes están en casa porque no pueden estar en el colegio y están en unas comunidades, las más marginadas, que no están capacitadas para ayudarles con la formación en el colegio. Se gasta una plata de manera irresponsable
El caso más visible es el tema de la feria virtual, pero no es el único. Los invito, John Didier, a que investiguen también y saquen a la luz pública los otros contratos, porque son muchos, que son cuestionables, pero esa plata de la feria virtual, que fueron 22.000 millones de pesos, ¿cómo no se gastan esa plata, hombre, para ayudar a aliviar la crisis de la pandemia? En algo muy sencillo, porque en muchos barrios en Cali, los pelados, los barrios más marginados, los pelados no pueden estudiar porque están cerrados los colegios. Van a la casa y no pueden estudiar porque no hay internet y no hay computadores. Pues con esos 22.000 millones de pesos hubiera podido darle conectividad a internet gratuita a los barrios más vulnerables de la ciudad, y en vez se los gastan en una feria que la misma Contraloría de Cali, que no es que tenga la mejor reputación para muchos caleños, no es lo que me dice la gente en la calle, dicen que por lo menos el 50% de esa plata fue mal administrada. Pues entonces, es decir, esto no es algo que se cocinó solo ayer, esto no solo arrancó el 28 de abril, esto es algo que viene de antes. De acuerdo, doctor Eder. En este sentido, redondeando, están los grupos al margen de la ley, narcotráfico, hay todo un caldo de cultivo del Valle del Cauca hacia el sur del país. Se están moviendo esas fuerzas, pero también estamos viviendo la situación de descontento social. Usted aspiró a la alcaldía de Cali. ¿Volvería? ¿Está pensando volver el año entrante, volver en 2 años a postularse nuevamente para la alcaldía de Cali, o se está pensando postular, porque también se ha escuchado, para presidencia de la República? Pero para redondear, porque tenemos muy pocos minutos, ¿cuáles serían por lo menos las 3 soluciones que usted propone, con base en lo hablado, donde hay que ir hacia adelante? 3 soluciones para poder sacar adelante a Cali y al Valle del Cauca, polo importantísimo para Colombia. Yo en este momento, Margaret, estoy enfocado en aprovechar todo mi esfuerzo y mis energías para ayudar a Cali a superar esta crisis desde donde estoy. Mi vocación es de servicio y seguiré sirviendo, ya el futuro nos dirá cómo. Las 3 cosas que creo que toca hacer ahorita es rápidamente recuperar el orden, y eso quiere decir desbloquear no solo a Cali, sino al Valle y la Vía Buenaventura, para que vuelva a fluir la sociedad y para aliviar un poco los efectos ya nefastos de tantos días de bloqueo, como los alimentos, que están en algunos casos 300 o 400% más caros. Segundo, tiene que haber un proceso de diálogo intensivo, sobre todo con representantes de los jóvenes, ayudándoles a organizarse también para que puedan organizar bien sus ideas y buscar cómo se convoca a la sociedad para dar soluciones reales e inmediatas. Aquí no se tiene que estar a hacer promesas de que no, sí, que vamos a estudiar y que un proyecto y que no sé qué, y que en un año se embolató. Hay que buscar salidas inmediatas, hay que buscar oportunidades de empleo inmediatas, hay que buscar oportunidades no solo de estudio, sino también de manutención para quienes van a estudiar, inmediatas. Y eso se puede hacer con recursos públicos, convocando al sector privado y con la cooperación internacional. Y tercero, tiene que haber un gran esfuerzo para reactivar la economía. No olvidemos que estamos golpeados también por el COVID, no solo por el tema del paro. Y la forma de hacerlo, sobre todo para una región como el Valle del Cauca, es implementando una política de crecimiento económico orientado a las exportaciones. Y con eso se tiene que enfocar mucho en micro, pequeñas y medianas empresas para capacitarlas para poder hacerlo, y además incentivar a grandes empresas para que incluyan a las MIPYMES en sus cadenas de producción. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, y aquí en Al Día Noticias, el Valle del Cauca siempre está en primer lugar. Feliz día. Muchas gracias, un saludo a todos.